Bueno, Edgar, ¿cómo estás? Muy bien, Ignacio. Oye, ¿qué se siente al ser el primer invitado, eh? Estoy aquí en un set que no está mal, no te puedes quejar, No, tío. no, está súper bien. Encantado de estar aquí. ¿Sí o qué? Bueno, a ver, te digo a ti, le digo también a los espectadores, como podéis ver, ambos planos están cambiando, también mi mano supongo aparecerá por aquí, porque creo que después del coronavirus, pues creo que todos ya hemos terminado de Zooms. Bueno, de hecho, contigo ya tuve bastantes Sí. Zooms y todos estamos ya hasta los huevos de los Zooms, creo yo, y quiero un poco pues tocar, hablar y tal, te vamos a conocer. De hecho, ya hay un vídeo tuyo que hicimos en el canal y otro que también que grabamos en Castellón. Yo creo que vamos a tratar temas interesantes, pero antes que nada, Mau no patrocina este canal, a ver si se animan. Salud y salud también a la audiencia. Bueno, si quieres, antes que nada, háblanos un poco de ti, cuál es tu trayectoria profesional, un poco por lo que se te conoce. Si ponéis Edgar Fernández Vidal en Google, veréis varias charlas, pero vaya, este es un poco tu momento de presentación. Bueno, pues yo soy inversor profesional, asesoro un fondo de inversión en que invierte en bolsa y además profesor de finanzas y economía. O sea, que eres un neoliberal, pero de manual, ¿no? No, de los de verdad, de los que les gusta el dinero de verdad, ¿no? Y si Pero, es de otros, mejor que si es mío. ok. Hablemos un poco de esto. A ver, el dinero es un tema tabú, todos lo necesitamos, ya seamos de izquierdas, de derechas, arriba o abajo, pero me parece que no terminamos de entender, así que si te parece, podríamos incluso a ver si nos pudieras hacer un poco una clase de historia. ¿No? He escuchado algunas veces el origen evolutivo del dinero. ¿Cuándo existe el dinero o qué es el dinero? Porque me da la sensación que cada uno tenemos muchas preconcepciones, especialmente en torno a este tema. Bueno, el dinero surge como un bien intermedio, es decir, cuando en la prehistoria, cuando los seres humanos intentaban intercambiar bienes, lo hacían mediante el trueque. Es decir, yo tengo una vaca, tú tienes un pollo, yo te doy una vaca y tú me das un pollo, ¿no? El trueque. Pero eso es súper ineficiente porque las necesidades de las personas son infinitas, ¿no? Y llegar a través del trueque a satisfacer tus necesidades es bastante complicado. Entonces surgen bienes intermedios que no siempre ha sido monedas, oro y demás. En muchas sociedades incluso la sal ha llegado a ser dinero, ¿no? Es un bien intermedio que hace las funciones de unidad de cuenta. Es decir, mi vaca no vale 5 pollos, sino que mi vaca vale 1 kilo de sal y con ese kilo de sal sé que puedo comprar 5 pollos, ¿no? Entonces eliminamos el trueque por teniendo un bien intermedio, ¿no? Eso es como surge el dinero. Después evoluciona hacia, por ejemplo, patrón bimetal, ¿no? Oro, plata, y llegamos a la actualidad donde el dinero básicamente es un apunte contable en los bancos centrales de todo el mundo, ¿no? Pero entonces hemos perdido el norte, ¿no? O sea, a ver, tú sabes mucho más de economía que yo, pero me da la sensación, y creo que no es necesario ser muy inteligente para darse cuenta, de que, bueno, creo que va a haber un catacrack que vamos a alucinar. La crisis del 2018 no sé si se saneó, si sencillamente se perpetró, si seguimos con la borrachera para no notar la resaca. Haznos también un poco un resumen de esto, ¿no? O sea, todo lo que... Había un colega que me decía en su momento, decía, Ignasi, todo lo que te rodea es deuda. El mundo está endeudado con sí mismo y toda la riqueza que vemos es crédito, entre Exacto, comillas, ¿no? Que exacto. quizás es una sobresimplificación. Entonces, para hacer abogado al diablo, ¿esto es un fallo del capitalismo o aquí qué coño pasa? No, todo lo contrario. De hecho, el sistema monetario es lo que yo llamo la última cosa soviética que nos queda en el mundo, ¿no? El dinero no es libre, el dinero está controlado por los bancos centrales. Entonces, no es capitalismo. El capitalismo no tiene nada que ver, o el libre mercado no tiene nada que ver con el control monetario por parte de los bancos centrales, ¿no? Que al final los bancos centrales sirven a sus dueños, que a pesar de que la gente o los políticos intenten decir que los bancos centrales son independientes, no es verdad. Los bancos centrales en todo el mundo sirven a los intereses de la política. Si la política necesita emitir moneda para estimular la economía, se emite moneda. Entonces sí, hemos perdido un poco el norte y es una evolución hacia el desastre que lleva muchas décadas, ¿no? Cociéndose. Cociéndose. Sí. Ya cuando se abandonó el patrón oro en la Primera Guerra Mundial, después se intentó recuperar en el periodo entre guerras y ya fue un desastre, un absoluto desastre. Después vino lo que se llama como Bretton Woods, ¿no? Que es un pacto global, ¿no? De que
las monedas nacionales se fijaban con el dólar y el dólar con el oro, ¿no? Era un paso intermedio a un patrón dólar. Y ahí, a partir de los años 70, Nixon abandona el patrón dólar, abandona el acuerdo de Bretton Woods y es cuando empieza de verdad el desastre monetario que todavía hoy estamos en él. No sabemos cómo va a acabar y aquí hay muchos teóricos que dicen que el Banco Central puede emitir moneda de forma ilimitada y no pasa nada, lo cual Lo dice Alberto Garzón, ¿no? Básicamente, y sus colegas, todos sus colegas tienen algo en común, es que no han trabajado en su vida, entonces pues es normal que no entiendan cómo funciona el sistema. Si no has trabajado nunca, no sabes lo que es pagar un salario o cobrarlo, Okay. puedes tener unas ideas bastante equivocadas del mundo en el que rodea, ¿no? O como el hermano Alberto Garzón, que dice que la carne es malísima y en su boda puso solomillo, ¿no? Son comentarios bastante graciosos, ¿no? Pero volviendo al tema del dinero, es verdad que estamos en una situación nunca antes conocida, ¿no? El balance de los bancos centrales representa una cantidad enorme del Producto Interior Bruto de los países. Por ejemplo, el balance del Banco Central Europeo representa el 80% de la producción de Europa. O sea, el 80%, o sea, si tú coges todo el dinero que tiene el balance el Banco Central Europeo, es decir, todo el dinero que ha emitido en el sistema, todo el dinero que ha usado para comprar activos, representa el 80% de la producción de la Unión Europea. Esto es un auténtico disparate. Pues desde mi ignorancia, ¿esto se puede sanear? ¿O esto es un poco la política de patada adelante? A largo plazo todos estamos muertos y nuestro tataranieto ya se lo encontrará. ¿O qué? ¿Vendrán, como decía Krugman, ¿no? ¿Vendrán unos aliens y entonces el mundo hará default? ¿O qué? Así es como lo están haciendo en Europa. Mira que Estados Unidos ha sido muy agresivo en la emisión con sus quantitative easing, con su QE, con su flexibilidad cuantitativa en español. Han sido muy agresivos los Estados Unidos, pero el balance de la Fed, del Banco Central estadounidense, no representa más del 20-30% de la economía de Estados Unidos, mientras que en Europa es el 80% y una situación muy parecida tiene el Banco Central de Japón, ¿no? Están jugando la patada hacia adelante. ¿Qué pasa? Que están en una situación ya ahora los países en los que están muy endeudados, ¿vale? Hay muchísima liquidez circulando y hay inflación. ¿Pero qué pasa? La inflación antiguamente se solucionaba subiendo los tipos de interés. ¿Qué pasa si en Europa suben los tipos de interés? ¿Qué pasa con países como Italia, España, Grecia, que están súper endeudados y que necesitan tener un tipo de interés bajo? Por ejemplo, en España, el 25%, o sea, el 20-25% del presupuesto de España se dedica a hacer frente a la deuda. ¿Qué pasa si te suben el tipo de interés? Pues que haces default. Entonces estás en una situación en la que tienes inflación, que necesitas subir el tipo de interés para controlar la inflación, pero no puedes porque tus estados están endeudados. Pues ya no puede salir un Mario Draghi, como salió hace 10 años, más o menos, a decir, haremos todo lo que sea necesario para que... Si es que no hace falta que lo digan, porque Christine Lagarde, que es la actual presidenta del Banco Central Europeo, ha aumentado el ritmo de impresión. De nuevo, lo he leído esta misma tarde, ha aumentado el ritmo de impresión. Entonces, no hace falta que diga que van a hacer todo lo posible porque ya lo están haciendo, ¿no? De hecho, si mis datos no son equivocados, el 80% de la emisión de nueva deuda española la compra el Banco Central Europeo. Es que no hay compradores de deuda. Si no estuviera el Banco Central Europeo, no podrían comprar deuda. Entonces, los tipos de interés a los que se financia el Estado deberían subir, provocando la quiebra técnica. Y es que los políticos no solo no están haciendo caso a estas señales, sino es que además lo que deberían hacer sería rebajar los gastos, bajar el déficit e ir pagando poco a poco la deuda. Y más cuando venimos de una época que hasta antes del COVID era expansionista. Estábamos creciendo y los políticos no han corregido sus cuentas. Hemos dejado antes algo colgando. Has dicho, los bancos centrales al final, no sé si has dicho, se deben a los políticos o algo así, pero me gustaría también hablar de los bancos, ¿no? Porque hay esa alianza perversa, insisto, yo no sé tanto de la materia como tú, en que la deuda les sale prácticamente gratis. Entonces, otra vez, el llamado neoliberalismo, el llamado capitalismo, la desigualdad o todas las críticas que pueden hacer algunas voces anticapitalistas, en parte legítimas, tienen razón en este punto. Políticos y grandes bancos son ya una misma entidad, ¿no? Es que tienen incentivos perversos, porque la regulación de los bancos la ponen los estados. Y en la regulación que tenemos en Europa, a
a los bancos prácticamente se les obliga a comprar deuda pública. Es decir, yo Estado, yo gobierno, te regulo de una forma que impido la entrada de competidores, ¿no? Porque es muy difícil abrir un banco, y tú, banco, me prestas a mí dinero barato porque te obligo a comprarme deuda. Porque la deuda pública es el único activo que no cuenta para las reservas del banco. Es decir, si el banco presta dinero a un particular, un préstamo personal o lo que sea, necesita tener un nivel de reservas. Para el Estado no. Le puede prestar al Estado y no pasa nada, porque se supone que es deuda libre de riesgo. Lo cual, en economía se dice tipo de interés libre de riesgo al tipo de interés que paga las deudas del gobierno, ¿no? Pero en realidad lo que es un riesgo libre de interés, porque no, la deuda que pagan los gobiernos ahora está en negativo, prácticamente todos los tramos de deuda están en negativos en Europa y en el mundo. Es decir, los bancos pierden dinero al invertir en los bonos estatales y asumen ese riesgo, ¿no? Pero entonces estamos gobernados por dementes, podríamos afirmarlo. Pues la pregunta que siempre me viene a la mente. No, por oligarcas que se quieren mantener en el poder. Que esto es una crítica que hace la izquierda muy acertadamente, y es que hay una oligarquía que controla nuestras vidas, pero es que esa oligarquía no es económica, es política. Esa oligarquía no son los Amancio Ortega de turno. Esa oligarquía... O sea, es quien pone las reglas de juego, ¿no? Exacto, la oligarquía es quien pone las reglas del juego. Las reglas del juego las ponen los estados conjuntamente. Y como te quieras salir de esa normativa, van a por ti. Pero también habrá presiones privadas para que se legisle a favor de... Claro, porque es que hay que entender, y en España es un caso paradigmático. Si miramos el IBEX 35 es el índice de las mayores empresas que cotizan en bolsa en España. Fijaros, la mayoría de las empresas que cotizan en ese índice, ¿qué son? Son empresas que dependen totalmente del Estado. Son bancos, son constructoras, son utilities. Utilities son pues, la típica Iberdrola, son empresas muy, 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 muy reguladas por el Estado. Entonces, las grandes empresas en España, la inmensa mayoría de ellas, están medio controladas por el Estado. Aunque no sean accionistas. Es que la regulación les permite estar donde están, ¿no? Y después tienes casos excepcionales como Inditex y Amancio Ortega, que es un empresario que ha hecho las cosas bien y que está ahí porque se lo ha merecido. Pero todos los demás son oligarcas. Y este es el verdadero enemigo. Y volviendo un poco atrás a lo que decías de la desigualdad, ¿no? Que mucha gente, pues la gente de izquierdas acertadamente se queja de la desigualdad. Pero es que se queja de un problema y ofrece soluciones que son peores a la propia situación actual. Porque... Claro, si lo que hay que aplicar es Modern Monetary Theory, pues claro, va a ser que no. Es que aumenta la desigualdad. De hecho, Intermon Oxfam ha publicado un informe sobre la desigualdad que es para escupirles en la cara a quien lo haya escrito. Y dice, no, es que durante el COVID los millonarios han aumentado su riqueza. Hay que poner un impuesto a la riqueza. Si tú miras el informe, cogen la riqueza de los más ricos desde el 18 de marzo de 2020, justo en el momento de mayor bajada de las bolsas. Es decir, los ricos tienen el dinero invertido en bolsa. O invertido, o simplemente, como Bezos es el dueño de Amazon y toda su riqueza es Amazon, ¿no? Entonces coges el nivel mínimo de las bolsas y lo comparas con el actual, que es máximo. Entonces sí, los millonarios han incrementado mucho su riqueza. ¿Pero por qué han incrementado su riqueza? ¿Han incrementado su riqueza porque han explotado más a sus trabajadores o porque de verdad ellos en sí mismos han fomentado la desigualdad? ¿O han aumentado su riqueza porque los bancos centrales han comprado muchos activos haciendo que el precio de estos activos aumente? Porque la riqueza de los más ricos no es dinero que tengan en efectivo. No es dinero que tienen en el banco. Cuando dicen que Jeff Bezos tiene una riqueza de no sé cuánto tiene, de 100.000 millones de dólares, no es que tenga 100.000 millones de dólares en su banco. Lo que significa es que las acciones que tiene suyas de Amazon valen 100.000 millones. Y esas acciones han subido por el efecto de las políticas monetarias impulsadas por los gobiernos. Entonces, un gobierno no puede solucionar un problema que él mismo ha creado. O sea, si los gobiernos provocan este aumento de las desigualdades mediante políticas monetarias expansivas, no pueden ser ellos.
los que lo solucionen. Entonces yo te estoy escuchando, antes me estaba duchando, que ya sabes que es cuando viene la inspiración, digo, a ver qué le pregunto a este hombre. A veces criticamos a la izquierda, ¿no? Que, bueno, también está bien que hablemos de política, que dice, no era verdadero socialismo, siempre salís con esta excusa y tal. Claro, yo te estoy escuchando y digo, tampoco no era verdadero capitalismo, ¿no? Podríamos decir, lo que se asocia al capitalismo lo estás definiendo prácticamente como una oligarquía. Entonces, ¿qué? ¿Podemos definir el sistema actual? ¿Cleptocracia? ¿Qué es esto? O sea, hay que diferenciar entre capitalismo y libre mercado. Capitalismo es un modo de producción, ¿vale? Que usa el capital, y capital entendido como capital físico, máquinas, ¿no? Tú ahorras, el proceso es tú ahorras, inviertes en capital y ese capital te permite aumentar la producción, ¿vale? Es mucho más complicado, pero para que se entienda. Eso es un sistema de producción. ¿Vale? Lo que hay que diferenciar es porque puede haber capitalismo dentro de una economía controlada por el gobierno, como es China. En China hay capitalismo, pero está controlada por el gobierno. Lo diferente es el libre mercado, que es el libre intercambio de bienes y servicios entre personas libremente, que no hay intermediarios por el medio, ¿no? No hay intermediarios, pero hay ley. Pero hay ley, exacto. Tiene que haber ley, orden y que se respeten los contratos. Jurídica, o sea, seguridad jurídica y demás. Eso es lo que necesita el mercado para funcionar y para que sea justo. Porque es que el mercado es justo. ¿Por qué? Porque cuando alguien hace una transacción, las dos partes salen ganando siempre. Porque si una persona saliera perdiendo con la transacción, no la haría. Entonces, en transacciones las dos partes ganan. Cuando hay un intermediario que fija reglas del juego justas para los dos, todo funciona bien. Pero cuando ese intermediario se mete por el medio para imponer reglas que beneficien a uno u otro, entonces es cuando viene el problema. Por ejemplo, en España, que estamos viviendo una subida del precio de la electricidad tremendo. ¿A quién le están echando la culpa del precio de la electricidad? ¿A las empresas? Es mentira. Las empresas no tienen la culpa de que la electricidad haya subido. O sea, la electricidad sube porque hay menos oferta de energía que demanda. ¿Y por qué hay menos oferta? Porque los gobiernos sistemáticamente llevan años y años limitando la oferta. Las regulaciones hacen que en España tú no te puedas poner libremente, te compras un terreno y pones 20 placas solares y emites y vendes la electricidad libremente. No puedes, yeah. No puedes, tienes que pasar mucha normativa. Al final, ¿quién es productor de energía en este país? Pues las grandes eléctricas. Y hasta hace poco incluso era difícil ponerte una placa solar para autoconsumo. Hasta hace poco que cambió la normativa. Claro, de ahí las puertas giratorias famosas, claro, también, ¿no? Claro, es que las empresas eléctricas funcionan con unos incentivos. Y esos incentivos, ¿quién los marca? ¿Las empresas eléctricas? No, los marcan los políticos. Si se pudiera explorar fuentes de energía libremente y crear energía de forma libre, que es como funcionaría un mercado libre, tendríamos, por ejemplo, los precios del gas de Estados Unidos, que son 4 o 5 veces más baratos que en Europa. El problema de Europa es que llevamos años y años y años sin invertir en fuentes de energía, intentando depender... ¿Qué te refieres a fracking o cosas así? Sí, fracking, exploraciones de gas... Porque es que hay que entender una cosa. La energía renovable es el futuro, pero la energía renovable es inestable. Y es algo que aparentemente la gente y los políticos no entiende, que de noche no hay sol. Es una cosa tan básica como de que de noche, amigo, no hay sol y el viento no sopla siempre. Esto no es el Quijote, donde los molinos siempre estaban girando. Los molinos a veces giran y a veces no. Y el sol a veces está y a veces no. Entonces no puedes depender solamente de renovables y tienes que tener un mix energético que te permita, pues, suministrar de energía a los hogares cuando hay un pico. Como en Estados Unidos, que el gas es calentar un hogar en Estados Unidos es 4 veces más barato que en España ahora mismo. Entonces, y aquí vienen pues los problemas que tenemos ahora de que estamos pagando el kilovatio por hora más caro de la historia de nuestro país. Bueno, si te parece, vamos un poco más allá, más allá de los problemas económicos un poco que hemos definido. Me estoy deprimiendo ya de escucharte, pero es lo que hay. El mundo también geopolíticamente, cuidado con lo que está pasando. Es decir, a veces yo pienso decir, voy a vivir una tercera guerra mundial. Es la pandemia ya, una antesala de la tercera guerra mundial. Las tensiones, bueno, qué decir de ahora de Rusia, Ucrania, o las tensiones que ha habido con Trump, o ahora ver las políticas que hace Joe Biden con China y demás. Todo esto, ¿qué tan afecta también a la economía y todo esto, este desmán que estamos viviendo? Bueno,
Antes que hablar de los posibles efectos de la economía, hay que explicar una cosa que tampoco la gente a veces no lo entiende. Son los gobiernos los que entran en guerra, no los ciudadanos. Sí. Nosotros libremente no entramos en guerra. O sea, no es el vecino de Moscú el que está intentando invadir Ucrania. Es un político que quiere invadir un país con otros políticos. O sea, son intereses políticos, estatales y por ende socialistas. Bueno, pero teóricamente, abogado del diablo, también el político representa la soberanía nacional y los intereses de su pueblo. Es decir, si yo soy ruso y sé que otro país, entre comillas, va a hacer algo en contra de mis intereses, igual considero yo como ciudadano legítima la guerra o la defensa, por ejemplo. Eso es asumir que la población está politizada. Y la población, la inmensa mayoría de ella, le da igual la política. Lo que quieren es trabajar, vivir, cuidar de su familia y tener una vida placentera. Bueno, a ver, a mí me puede dar igual la política, pero si ahora, yo qué sé, Algeria decide cortar el gas de no sé qué, a mí me va a afectar indirectamente. Claro, pero ¿quién te corta el gas? Ya, bueno, ¿Una empresa? Sí, entiendo tu reflexión. Ya. ¿O un Estado? Es un Estado. Es un Estado que tiene luchas con otros Estados. Si al final todos los problemas que tenemos son luchas entre Estados. Pero y luchas entre política. Ya esto es ya el gran problema de la humanidad, ¿no? Porque uno mira a lo largo de la historia y siempre ha sido así. Es que hay que recordar el origen... Imperios y líderes y agresiones. El origen del Estado es una cuadrilla de bandidos. Entonces que imponen su poder a la fuerza. Entonces tú ya te estás aquí desvelando. Tú eres un anarquista... No, que va. Anarquista neoliberal. O sea, No, la peor especie que... No, filosóficamente puede ser anarquista, pero siendo pragmático, hay que ser pragmático. La anarquía no puede existir. O sea, tienes que ser pragmático. Tienes que conocer el ser humano, cómo funciona. Y el ser humano a veces es bueno y a veces es malo. Entonces tiene que haber leyes que protejan vida, propiedad... ¿no? Lo que siempre decimos los liberales. Y tiene que haber unos cuerpos legislativos y ejecutivos y judiciales que ejecuten, ¿no? Esas leyes que te permitan a ti vivir sin que nadie te ataque y nadie te haga daño, ¿no? Eso es súper importante. Pero aparte de eso, el ser humano por sí mismo es cooperando con otras personas funciona mucho mejor que cuando te obligan a hacer algo, ¿no? En España hemos visto durante la pandemia, al principio de ella, recordaréis, bueno, parece que pasa un año y medio y ya nos olvidamos de todo, pero al principio de la pandemia el Estado no llegaba a nada. Eran los vecinos los que se ayudaban entre ellos para bajar la basura a la abuelita que no podía salir de casa. Cierto. Eran los vecinos los que hacían donaciones, eran las empresas las que hacían donaciones porque el Estado no llegaba. Mientras el Estado te decía que las mascarillas no eran necesarias, de hecho eran contraproducentes, pues la gente no... y había escasez también. Y había escasez de mascarillas, que no nos acordamos, pero el Estado en España dijo que las mascarillas no eran necesarias porque no había mascarillas. Y no había mascarillas por su nefasta gestión. Entonces, en los momentos malos es cuando nos damos cuenta de que la comunidad, ¿no? El individuo y la comunidad en la que vivimos es mucho más importante que el Estado, ¿no? Que el Estado siempre está cometiendo fallos, porque como es normal, porque tu comunidad, tus vecinos se pueden gestionar de una manera mucho más eficiente porque tienen acceso a la información inmediata de los problemas que un Estado, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que sea anarquista, ¿no? Creo que es una utopía ser anarquista. Aquí los anarcocapitalistas me llevarán la contraria, pero allá ellos si quieren vivir en Hobbitland, ¿no? Si quieren estar encerrados en su madriguera y no salir de ella, ¿no? La sociedad funciona de otra forma, las personas tienen otros incentivos y se necesita un ente regulador que asegure la libertad de todas las personas, ¿no? Entonces, vamos a volver un poco, vamos a aterrizar todo esto, que a mí al final también las grandes filosofadas cada día me aburren más. A mí me aburre muchísimo. ¿En qué momento perdimos un poco el norte, ¿no? Yo, por ejemplo, insisto, tú sabes mucho más que yo, pero los famosos Happy 50s, ¿no? Los años 50 en Estados Unidos, ¿no? Se conoce como una gran época de prosperidad. E incluso diría que en España también, ¿no? Los 50, 60 hubo como el milagro español. Me acuerdo de una charla que vi por ahí que decías, o sea, hubo un momento quizás a medianos del siglo pasado, obviamente la Segunda Guerra Mundial, en que sí que el capitalismo y las ganas de emprender de la gente tiraron adelante, pero ahora estamos perdiendo el norte. No sé si esto es pendular, no sé si entiendes un poco mi análisis. El norte lo empezamos a perder cuando se abandonó Bretton Woods.
A partir de que la moneda fiat, que es la O sea, moneda... ¿tú crees que esto es vinculante? O Es, sea, es totalmente, mi tesis es que es totalmente monetario, ¿no? Cuando perdemos el respeto a las leyes económicas, cuando perdemos el respeto al valor del dinero, ¿no? Preguntadle a vuestros padres o vuestros abuelos lo que podíais comprar con 100 pesetas y lo que puedes comprar ahora con 1 euro. Flipa. Entonces le hemos perdido el respeto a eso, nos hemos acostumbrado y estamos en un estado como adormecido. O sea, en España, por poner un ejemplo en España, las pensiones son insostenibles. Ya. Y todavía me atrevería a decir que un 90% de la gente piensa que eso es mentira. Que son sostenibles y que se pueden pagar. Y es un problema de pura matemática, 2 más 2 son 4, ¿eh? Depende de la edad, ¿eh? Yo creo que si lo preguntas a los jóvenes, la gente sabe un poco lo que viene. Bueno, cada uno está sesgado. Yo tengo mis dudas, pero la gente por lo general piensa que las pensiones se pueden pagar. Y es mentira, es que es matemáticamente imposible. El sistema de las pensiones públicas estaba diseñado en una época en la que la esperanza de vida eran 67 años y la gente se jubilaba a los 65. Claro, vas a vivir 2 años, el Estado te paga 2 años y funciona perfectamente. Ahora es que es imposible, a no ser que dejes de trabajar a los 70 a 75 años. Porque la esperanza de vida es tan grande y la pirámide poblacional está tan invertida que es que los que están trabajando ahora no pueden pagarle las pensiones a los que están jubilados ahora. Porque una cosa que la mayoría de la gente no entiende es que cuando tú pagas la seguridad social, cuando te cobran impuestos, eso no se queda en una cajita que es tuyo. Ya. Eso directamente se gasta. Eso directamente es un traspaso de rentas hacia el que está jubilado. Entonces, no existe ese dinero. Tú no tienes derecho a una pensión. Porque de hecho es que ese dinero no existe. Entonces, cuando tú te jubiles, a ti te repartirán lo que quede. Y nosotros, nuestra generación, los millennials, no tendremos nada para repartirnos. Antes habremos eclosionado como sociedad, porque este ritmo de continuo endeudamiento público y continuo déficit público y gastar, endeudarse, no puede durar para siempre. Y vendrá y tendremos una eclosión. ¿Tú crees? Sí, estoy segurísimo. No sé cuándo, la patada para adelante los ¿Pero políticos. de qué tipo? ¿De cócteles Molotov en la calle? ¿Qué? O sea, a ver... No, pues dependiendo del nivel de formación y educación financiera que tenga la población en ese momento. Porque, y fíjate una cosa, que ahora los políticos quieren eliminar, de hecho ya lo han hecho, filosofía, quieren bajar al nivel de matemáticas, educación financiera no va a haber en los colegios. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Tener una población lo suficientemente estúpida como que acepte el status quo, que acepte las condiciones de los políticos. Pero si tú aprendes un poco de educación financiera, que es a lo que yo intento dedicar gran parte de mi tiempo de transmitir conocimientos de educación financiera, te das cuenta que todo esto es una estafa. Y que o ahorras por tu cuenta e intentas escapar del sistema ahorrando, o estás perdido, ¿no? Yo siempre digo una cosa. En España hay 4 salidas. Ser funcionario, tierra, mar y aire. No hay más. No hay más. Y bueno, aplica, digitalizarse también. y aplica a toda Europa, que muchas veces nos centramos en España porque somos españoles, pero esto aplica a toda Europa. Mientras que... Y además es que estamos encerrados en una burbuja, porque nosotros pensamos que vivimos bien. Y no nos damos cuenta que Asia nos está pasando por la derecha a una velocidad tremenda. Que han aprendido, los países que lo están haciendo bien en Asia, han aprendido de nuestros errores y lo están haciendo muy bien. Y nosotros nos pensamos aquí que somos los mejores, pero ¿sabes quiénes son los clientes de las tiendas de lujo de París y Madrid? Asiáticos. Ya. Asiáticos. Son los que compran los bienes de lujo que nosotros les queremos vender. Quizás esto es algo pendular, también es lo que digo siempre, ¿no? La tercera generación de un rico es el que se dilapida toda la riqueza. Igual Sí, también tiene como los nuestros abuelos se esforzaron tanto, pues nosotros nos hemos vuelto vagos y nos tendremos que pegar la hostia, y quizás es algo inherente en el hombre esto. Es posible, esa teoría tiene bastante evidencia empírica, ¿no? Que la tercera generación suele fastidiarlo, pero yo creo que firmemente que depende de los incentivos. Ya, sí. Depende yo también... absolutamente de los incentivos. Yo voy a decir algo que me van a comer, pero es que en España solo los ricos se pueden permitir ser de izquierdas. O
¿Pero te refieres de decir abiertamente que tú eres de izquierdas No, o no, de no. serlo y practicarlo? De serlo y practicarlo, solo Entonces un esto rico. ya lo Almodóvar de turno. Solo un gente rico así. se puede permitir ser de izquierdas. ¿En qué Porque, sentido? A ver, desarrolla esto. porque si quieres vivir tienes que trabajar. No puedes estar protestando, no puede, o sea, el que trabaja de verdad, el que sabe lo que es sufrir, el que ve la nómina todos los meses y ven que le han quitado la mitad de impuestos, y no hace falta tener un salario grande para que le quiten la mitad de impuestos. Pero Porque, otra vez, abogado del diablo, tú puedes ser muy trabajador y estar a favor de la redistribución de la riqueza y la justicia social. Según... ¿sabes cómo yo solucionaría ese problema? A ver. Con que a ese trabajador le dieron la nómina y supiera cuánto de verdad está pagando la empresa por él. Ya. Porque si un 1000eurista supiera que en realidad la empresa le está pagando 2000 euros y que él está recibiendo 1000 euros, no sé yo si estaría tan a favor de la redistribución. Porque la redistribución la está pagando él. Claro. A ver, no nos engañemos. Los ricos ni pagan ni van a pagar impuestos. Porque tienen las fórmulas para no hacerlo. Y eso no lo vas a poder perseguir. ¿Y por qué los países donde los impuestos son más altos, los impuestos que son más altos son los de rentas bajas, medias y el IVA, por ejemplo? Que se pone mucho de ejemplo a los países nórdicos. Los países nórdicos, ¿por qué tienen un gasto público alto y una recaudación alta? Porque tienen un IVA del 28%, porque tienen tramos bajos de IRPF súper altos. Entonces, esa persona que mileurista que cree en la redistribución de la renta, si supiera de verdad que esa redistribución la está pagando él, ya veríamos. Yo creo que la solución de verdad es que a todos los trabajadores, a todos, en la nómina, les apareciera de verdad, esto es lo que la empresa paga por ti. Y esto es lo que tú recibes. Un mileurista, 2000 euros. Bueno, otra vez, nadie tendrá los incentivos de hacer esa política. Y espérate, es que una persona que tiene un salario neto de 1000 euros, que en realidad tendría un salario de 2000, ese salario de 1000 euros se lo tiene que gastar en comida, paga el 10% del IVA, algún día irá al cine, pagará el 21% de IVA, algún día se comprará una casa, pagará el IBI. Al final, en España, los que pagan impuestos pagan un 70% de 60 o 70% de sus ingresos en impuestos. Lo que pasa es que hay muy poca gente que paga impuestos. No, es una gran estafa. Claro, el incentivo que tú tienes de decir, pues yo quiero percibir. Claro. Me voy a un piso de protección oficial o me pido una paguita de aquí o de allá o un complemento de... O me hago funcionario. Bueno, pues eso también es más complicado. O sea, también hay un esfuerzo detrás, ¿no? O sea, oposiciones y todo esto, ¿no? O ser capitalista es más duro. Bueno, corramos un tupido velo. Corramos un tupido velo porque me voy a poner en contra a 5 millones de españoles, pero... Bueno, a ver, si este vídeo llega a tener 5 millones de visitas, pues también no. A mí me va bien. Ser funcionario es lo más fácil. Mucho más fácil que crear empleo y crear un proyecto y crear una empresa. Muchísimo Yo llevo 10 más años... fácil. Y a los funcionarios que me estén viendo, que se hayan pasado 3, 4 años de su vida estudiando, ya son funcionarios, tienen su sueldo. Sí. Venga, ya ahora que ya eres funcionario, intenta crear empleo. Intenta crear una... Es mucho más difícil ser Amancio Ortega que ser el mejor juez de España. Mucho más difícil. Y el que no lo quiere admitir, que tiene de verdad un problema de visión, ¿no? Que está como en su burbuja. Yo no tengo nada en contra de los funcionarios, de hecho muchos de ellos son absolutamente necesarios. Pero un país no puede vivir de trabajadores públicos. No puede vivir. Es que entre pensionistas y funcionarios hay más personas que trabajadores. A mí lo que me da miedo, Edgar, es que tengo amigos de Argentina, Venezuela y tal, y a veces uno piensa, bueno, las cosas no pueden ir a peor. Y estos ejemplos nos ratifican que siempre pueden ir a peor y la propaganda siempre puede ir parasitando y rompiendo todos los incentivos que rompen esa cohesión social, ¿no? Y tal. No, claro, absolutamente, podemos ir siempre a peor. A peor siempre se puede ir. El leviatán del Estado siempre puede ser más grande. Y ahí yo creo firmemente que la educación financiera es el mejor remedio para todo esto. Porque si la gente entendiera las funciones del dinero, lo importante que es el ahorro, lo importante que es ser independiente financieramente, que la libertad que te otorga no depender de las ayudas del Estado. Porque el Estado no te da ayudas para ayudarte. El Estado te da ayudas para que dependas de él. Y si dependes de él, te tiene controlado. Claro.
Bueno, antes de entrar en este punto, me gustaría incluso hacer un poco un paso atrás. Te voy a preguntar, porque antes he hablado, pregúntale a nuestros padres y abuelos qué hacían con 100 pelas, ¿no? Es decir, la pregunta en este caso es, ¿vivimos mejor ahora que antes? Lo he hablado con varias personas y Mucho nunca... mejor. Mucho mejor. Pero en muchos aspectos creo que no. Es decir, en lo que sería poder de compra o hablar de independencia, yo Mucho siempre mejor. que he escuchado padres, por una parte, pues especialmente abuelos y demás, en la cultura del esfuerzo era mucho mayor antes. Los chavales en algunos aspectos empezaban a trabajar a los 13, 14 años y tal. Que por una parte está bien que ahora no tengamos que hacerlo, pero ahora también estamos sufriendo las consecuencias de no tener que hacerlo. Y temas como tener más hijos, comprarse una casa... me da la sensación que antes era mucho más fácil que ahora. No te equivoques. Ahora estamos mucho mejor. Pero ¿en qué aspecto? A ver, no me hables de tecnología o de tener esta cámara y tal, que estoy seguro que sí, yo soy el primero que estoy maravillado con eso, pero me refiero... Tú puedes vivir, nosotros como sociedad podríamos vivir como vivían nuestros abuelos. Pero, por Con ejemplo, tres- hablemos con de 300 alquiler o compra de pisos. O sea, yo siempre que he escuchado historias familiares, eran 10, 15 años te tenías ventilada la hipoteca, o menos. Y siendo clase media baja. A día de hoy esto es impensable. A día de hoy la mayoría de gente, si vive un alquiler o vive alquilado, realquilado con otra habitación, o 2/3 partes de su sueldo se va allí. La vivienda Entre sí que otras cosas. La vivienda sí que es un problema y en la vivienda, la oferta de vivienda la tienen controlados los políticos. Es decir, las empresas constructoras no pueden construir vivienda donde les dé la gana. Ya. Entonces la oferta está controlada por los políticos. Pero aparte de la vivienda, sí, nuestros abuelos podían comprarse una casa. Pero nuestros abuelos nunca han viajado a París y han visto París. Y quien más y quien menos ha viajado. Y nuestros abuelos no tenían móvil. Y nosotros tenemos móvil. Nosotros vivimos infinitamente mejor que ellos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ya. No nos damos cuenta. ¿Por qué vivimos mejor que ellos? Porque el capitalismo funciona a pesar de la política. Porque la política puede enmerdar, puede hacernos más pobres de lo que podríamos ser, nos hace crecer menos de lo que podríamos crecer, pero a pesar de eso, las fuerzas del mercado pues actúan en los países en los que se dejan, ¿no? Evidentemente, si estás en Venezuela en los años 60 era uno de los países más ricos del mundo y ahora es de uno de los más pobres. Claro. Evidentemente la política puede hacer mucho daño, muchísimo daño, pero mientras el mercado pueda ir actuando, pues vamos mejorando nuestro nivel de vida. Y ahora vivimos, y quien diga lo contrario, de verdad no sabe lo que dice. Es un sesgo, ¿eh? De hecho está muy estudiado el sesgo Sí, de la nostalgia. Sí. de la nostalgia, de pensar de que un tiempo pasado siempre fue mejor. Es un sesgo y está muy, muy estudiado en un libro que recomiendo a todo el mundo que se lea, que es Factfulness. Y eso nos pasa y hay que evitar ese sesgo, ¿no? Pero vivimos muchísimo mejor. Bueno, pues entonces ya ayúdanos a vivir mejor. Has estado hablando antes. Ahora es el momento he venido a hablar de mi libro, el momento de vendedor de enciclopedias. No, bromas aparte. Es decir, has hablado de la educación financiera. Yo, bueno, no sé si lo sabías o si lo sabía la audiencia, a mí me gusta mucho el mundo de la supervivencia, que no tiene nada que ver con esto, lo que estamos hablando, y para mí tiene totalmente que ver, o incluso estos preppers, no sé si conoces en Estados Unidos, los preparacionistas, ¿conoces este movimiento? La verdad que eso no. ¿No? Pues está muy relacionado con lo que venimos hablando, es decir, hay mucha gente entre los que me incluyo que se preparan, no te diré por el apocalipsis zombie, pero parece que vivimos en momentos raros y uno tiene que prepararse, tiene que ahorrar y tiene que ver qué hace con su esfuerzo para, bueno, pues para tener un plato en la mesa para ti, para tu familia y demás. Entonces, cuéntanos un poco cómo es esta fórmula. Quizás tú porque ya has tenido curiosidad o cierta educación financiera, hace años que nos conocemos y sé que es una materia que te apasiona, nos consumes no sé cuántos libros al año, vete a saber. Primero de todo, a ver, antes que ahorrar, uno tiene que tener un buen salario. Quizás empezaría por aquí, Edgar. Antes que ahorrar... O no gastar mucho, también, ¿no? Hay sí, varios pero factores ahí. lo más importante es la formación. ¿Sí? Y por formación no me refiero a tener una carrera universitaria, sino tener conocimientos útiles y valiosos. Ni leer a Kiyosaki tampoco, ¿o sí? No, pues mira, Kiyosaki te vale mucho más que un año de carrera, ¿no? De económicas. Hostia, pero también tienes el rollo vende motos en algunos... Sí, es así, pero lo importante es la formación, porque lo que la gente, y sobre todo la gente joven, tiene que entender es que no tienes derecho a trabajar. Te han vendido la moto. Tú no tienes derecho a trabajar. Ni trabajar, ni un salario digno.
Nadie está obligado a pagarte un salario digno. Tú tienes la opción de salir al mercado a ofrecer un valor y que te recompensen por ese valor. ¿Ves? Esto es la supervivencia que decía antes. Exacto. Y para que el mercado te valore tienes que tener unos conocimientos y unas habilidades que sean valiosas. Y que sean valiosas no significa que tú creas que es valioso, ¿no? Porque la gente que dice, es que merezco un salario digno. ¿Tú por qué mereces un salario digno? Tú tendrás el salario que los demás piensan que te mereces. Y como estamos en un mercado en competencia, si tú crees que en tu empresa no te están pagando bien, vete a una empresa de la competencia. Y si en la empresa de la competencia te van a pagar lo mismo, es porque tú no aportas más valor. Entonces, lo que el joven tiene que interiorizar, que lo que le van a pagar es por su valor, por sus conocimientos, por su experiencia. Y eso no significa, he hecho una carrera, saco un 5 de media, dame trabajo y bien remunerado. No. Y muchas veces ni tan siquiera siendo el número 1 de tu clase vas a tener derecho a un trabajo. Tienes que aportar valor. Si no hay nadie que quiera contratar a un historiador de la antigua edad romana, tú no te mereces un salario digno. Porque es que nadie quiere eso. Entonces el problema quizás, volviendo a la formación, es cultural o educacional. Es decir, si yo soy un joven, desconozco qué educación te han dado tus padres a ti, por ejemplo. Pues si tú no tienes un sistema de referencias, digamos, de alguien que te inculque estos valores, no es excusa. Igual, bueno, pero también te puede sonar a chino, porque no es excusa. También todos tenemos sesgos, quizás tenemos problemas de autoestima, tenemos problemas de que nadie nos ha enseñado ciertos valores, es decir, también nosotros somos una réplica de lo que nos han enseñado, hemos interiorizado, lo hemos pasado por nuestro foro interno y luego salimos al mercado. Somos más delicados que una lechuga y nos merecemos una somanta de palos interesante. Claro, pero ¿quién te da ese palo? Es que no es excusa. No es excusa. A mí mis padres... No, solo estoy intentando analizar por qué culturalmente no hay ese clic en grandes masas. Estoy hablando de miles de personas. Es que es verdad que hay un ambiente que nos induce a pensar, pues sí, yo estudio una carrera o yo estudio no sé qué y tengo derecho a trabajar. Y eso es lo que te intentan inculcar. Claro, eso viene desde los 90, principios de los 2000. Claro, pero es que nosotros somos... O sea, la única diferencia que tenemos entre los animales y nosotros es que somos inteligentes. Así que no me cuentes historias que la gente te manipula, que la gente te usa, que la gente... es que necesito un trabajo, me merezco un trabajo. No, amigo. A mí mi familia nunca me ha inculcado... les gustaba que estudiaba, pero les da igual porque yo tengo una hermana y mi hermana no ha estudiado, yo sí que he estudiado. Yo vengo de un pueblo de 400 habitantes, que un saludo a los que me oyen, pero son más catetos que la... Que es que no puedes... Ya me van a dar dislike. No puedes definir el nivel de catetismo en el que yo me he criado y aún así he salido adelante con un interés de mejorar la vida. Entonces sí que es verdad que hay un ambiente que te influye. Sí que es verdad que la sociedad te empuja hacia algo. Sí que es verdad que los políticos te empujan a ser ignorante. Así tal cual. Los políticos te quieren ignorante, porque si eres ignorante eres controlable. Pero no es excusa. Cada uno se tiene que sacar las castañas del fuego. Y si tú quieres tener una vida mejor, no salgas a manifestarte en contra de la desigualdad y intenta aportar valor a la sociedad. Porque si aportas valor a la sociedad, se te verá recompensado. O sea, la gente tiene que demandar algo de ti. Y por demandar algo de ti, te van a recompensar. Y ya que estamos aquí en tu podcast... Un ejemplo que es súper gracioso son los youtubers que están pidiendo un sindicato de youtubers que se merecen una compensación justa porque hay otros youtubers que ganan mucho, pues ganan mucho porque tienen muchos visitantes y porque la gente les ve y como aportan valor, ¿no? Le recompensan. O muchos... A ver, tampoco me parece mal que la gente se una. El tema es que no coaccionen a alguien para percibir más dinero. Si tú te quieres unir y ser fuerte aquí y allá, adelante. Y crea tu propio YouTube. Únete, todos los youtubers de izquierdas, uniros y crea vuestro YouTube. Adelante. Bueno, a ver, eso realmente, volveríamos un poco a lo de antes, entre política y grandes corporaciones. Hoy en día luchar contra YouTube... Twitch lo ha hecho. Bueno, sí, cierto, exacto. Eso es verdad. Todo el mundo dice, es que Instagram y TikTok es superior a Instagram. Sí, o Snapchat surgió, murió, bla, 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 o sea, destrucción creativa ahí. Twenty y MySpace era la hostia en España y ahora... Bueno, pues nos hemos dispersado. Entonces,
Estoy de acuerdo contigo. Yo siempre pienso que si tú tienes 2 manos, 2 brazos, el cerebro te funciona y no vienes de un entorno sociocultural complicado, Claro, chaval, es que, a currar exacto, y a tirar es que ahí sí adelante. que es verdad que puede haber gente que necesite un apoyo para insertarse en la sociedad por cualquier cosa. Y ahí es donde la Y redistribución ahí, tendría exacto, sentido, ¿no? ahí es donde el Estado tiene que empujar a esa persona, Exacto. ayudarla para que se inserte. Pero una vez está insertada, A currar. a curar. Ya. A curar y aportar valor, ¿no? Pero la inmensa mayoría de personas, y con inmensa mayoría me refiero al 99% de la población, adelante, sal. Ya. Y si crees que te pagan poco, como era mi caso en el trabajo que yo estaba, que llegó a final de año y yo pensé que me estaban pagando poco, bye. Y te lo montas por tu cuenta. Y tan amigos. Y tan amigos. Ya. Y ese es el camino que yo, por ejemplo, he seguido y que recomiendo a todo el mundo. Entonces sigamos. Entonces, la clave para la educación financiera has dicho que está en la formación, principalmente, e incluso en deseducarse en algunos aspectos de malas todo. ideas que hemos tenido en la cabeza. Deseducarse en todo. Entonces, ahorrar, trabajar duro, intentar que el mercado te valore, bla, bla. Entonces, ¿luego qué? Vamos a decir que yo cobro, yo qué sé, 1.500 euros netos y tengo unos gastos de, yo qué sé, la mitad del... Yo puedo, entre comillas, ahorrar 750 euros al mes. Vamos a poner un caso prototípico. Es una Bueno, persona joven, tal. es- Entonces, ¿qué puedo hacer? A ver, con un salario de 1.500 ahorrar 750 no es un prototipo, es un héroe. Es un Vale, héroe. bueno, es cierto. Bueno, comparto piso. 200 euros. Con que ahorres, Me voy al Lidl, vale, ok. con que ahorres 200 euros y te formes mínimamente en educación financiera, tienes de sobra para poder jubilarte sin que necesidad de acudir a pensiones. Vale, entonces ahí la idea es la carrera de fondo y lo que pase de mientras, Y cuanto tú antes seguir. y cuanto antes empieces, mejor. Entonces, ¿cómo se puede acelerar ese proceso? Trabajo duro. Bueno, pero el trabajo lo que- duro no tiene por qué implicar dividendos más altos o retorno de inversión más alta o, No, pero yo o lo que me interés refiero, compuesto, yo lo que me cosas refiero así. es que primero la gente se tiene que preocupar por tener un salario decente, Correcto. pero tener un salario decente no significa pedirle al político dame un salario decente, sino es voy a ver cómo puedo aportar valor a la sociedad. Incluso si eres un trabajador por cuenta ajena, dentro de las empresas hay trabajadores que cobran más y trabajadores que cobran menos. ¿Por qué? Porque hay trabajadores que aportan más valor y trabajadores que aportan menos valor. Entonces tenemos que identificar dónde nosotros podemos aportar valor y conseguir un salario digno. Una vez tengas un salario digno, lo que tienes que tener en cuenta es que hay que ahorrar. Claro. Y una vez te has metido en la cabeza que hay que ahorrar y te has educado financieramente, que no es complicado, ¿eh? Lo más complicado es formarte para aportar valor y que eso se traduzca en un salario. Ser un buen profesional. al Exacto, final. en ser un buen profesional. Eso es la parte dura. Después, la parte del ahorro es simplemente mentalidad y valores. Y después, la parte de invertir y hacer rentabilizar esos ahorros, no hace falta que seas un profesional. No hace falta. Con educación financiera, dedicándole, me atrevería a decir que 20 horas al estudio de cómo funcionan los mercados y cómo puede un ahorrador ahorrar, es suficiente. Invertir si no te quieres complicar la vida, inviertes en fondos indexados que emulan la evolución de la economía y ya está. Pero antes hablabas de sesgos, estoy seguro que también existe un sesgo de corto plazo. Es decir, yo quizás no estoy dispuesto a vivir como una rata 15, 20 años y luego que me tampoco voy, es sano, me voy ¿eh? a pegar la gran vida en las Bahamas. No sé Es si que me tampoco explico. es sano. Esto en el mundo fintuit se llama lonchefinismo. Sí. El lonchefinismo no es sano, yo no lo recomiendo. O sea, no tienes que estar mirando el último euro porque la vida solo tienes una y mañana te puede pasar Ya. un camión por delante y la has perdido, ¿no? Hay que vivir una vida placentera, pero teniendo en cuenta pues que un montante de tu ahorro, del dinero que ganas, lo tienes que ahorrar. Claro, porque hay momento quizás dices, bueno, ya, chicos, ya terminé de trabajar, billete, Maldivas, me voy para allá. O sea, llega un momento en que dices, se acabó mi vida y ahora voy a vivir de todo el esfuerzo, o tampoco quizás no es un buen escenario. Entiendo que lo bueno es, tanto si vives de ahorros, de inversiones o de tu salario, es que tengas una realización espiritual, profesional a lo largo del proceso, Claro, ¿no? es un equilibrio, hay que buscar el equilibrio. Y aquí me gustaría decir yo para mí qué significa el dinero.
Bueno, Mucha volvemos gente, al inicio de la... porque mucha gente tiene una relación tóxica con el dinero. Ujú. Y a mí el dinero me da asco. ¿Ah, sí? Tal cual. El dinero es tiempo. Simple y llanamente. El dinero es tiempo. Entonces, tú cuando estás cobrando dinero, estás cobrando a cambio de tu tiempo. ¿Verdad? Sí. Y cuando estás cuando estás ahorrando, lo que estás haciendo es transferir ese tiempo invertido en el pasado hacia el futuro. Estás ganando tiempo y ocio. Entonces, el dinero da asco porque tienes que ganarlo. Sí. Tienes que trabajar para Bueno, a no ganarlo. ser que pegues un bombazo, pero... A no ser que te toque la lotería, que lo más probable es que acabes más arruinado que antes. No, bueno, bombazo me refiero a gente que pone unos cursos online, no sé qué, no sé cuántos, y en 2 o 3 años han montado un business que dices, wow. Sí, pero ha aportado valor, se lo ha ganado. Ah, ok, vale. ¿Vale? Pero al final el dinero es tiempo. Y tienes que decidir no lo que hacer con tu dinero, sino lo que hacer con tu tiempo. Y tienes que ver cuáles son tus prioridades. Si tu prioridad es poder retirarte teniendo una vida placentera, ahorra en tiempo ahora para disfrutarlo luego. Es decir, ahorra dinero ahora para disfrutarlo luego. Si tú lo que quieres es vivir la vida loca ahora y cuando seas viejo tener que seguir trabajando, es decir, no tendrás tiempo en el futuro, sino que quieres disfrutarlo ahora, pues gasta ahora, ¿no? Yo el dinero lo veo como tiempo y para mí es muy importante tener la seguridad de que tendré un tiempo para disfrutar en el futuro, ¿no? Eso es súper importante, el ahorro es súper importante, la inversión es súper importante. Ya no solo para ti, es que puede pasar cualquier cosa en tu familia y poder ayudarles o Cierto. lo que Ya. sea. El dinero... No depender del Estado, ¿no? También. Exacto. No depender del Estado, ser absolutamente libre, que si las cosas se ponen feas en España, que te puedas ir a hacer las maletas sin tener que estar trabajando de limpiabotas en Londres, ¿sabes? Ya. El dinero lo tenemos que ver como tiempo y nos tiene que dar asco. Claro, una cosa es dinero y la otra también es la realización profesional, que me gustaría también hablar un poco de esto. Es decir, yo, por ejemplo, conozco gente que pueden ser muy ahorradores, que van en el mismo plan de formarse, bla, 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 y de tu trabajo, dice, no, yo mi trabajo lo odio. Lo que pasa es que, claro, estoy pensando en el futuro. Esto quizás también te aleja un poco del presente. Yo, en mi caso, no te voy a decir ni si ahorro mucho o poco tal, pero decir, intento que mi realización profesional, y esto lo incluyo como parte de mi trabajo, pues que me realice, entonces luego ahorrar, invertir y tal, pero tampoco, a veces puede que vivamos como en una especie de proyección hacia el futuro, decir, ya verás qué bien me van a ir las cosas, Eso es yo todo el miserable. día estoy mirando de giro, Eso es miserable. O sea, tener pero un te trabajo... diría que gran mayoría de perfil de personas, de inversores, de Eso- clase media, eso- tal, son Eso así. para mí es miserable. Tener un trabajo que no te gusta y que además el tiempo libre que te deje el trabajo no lo puedas disfrutar porque estés pensando en ahorrar, es una vida absolutamente miserable. Lo que hay Pero es lo que hay, o sea, mucha gente tampoco... Sí, es una utopía pensar que tú puedes dedicarte a lo que tú quieres. Eso es una utopía. Cierto. Es A una veces utopía. tienes que hacer que te guste lo que haces también, Exacto, ¿no? exacto. Entonces lo que tienes que ver es que puedes aportar a la sociedad haciendo algo que te guste. Y muchas veces yo hablo yo doy clase en la universidad y algunos alumnos me dicen, oye, que yo quiero llegar a hacer esto, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Yo quiero llegar a ser gestor de fondos como tú. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Gestionar. No, Porque la pasta de tu tío, o la o la tuya. la paguita que te has ganado trabajando los veranos de camarero. Ok. Hazlo. Porque muchas veces pensamos, no, es que mira, yo quiero ser ingeniero aeronáutico y trabajar en la NASA, pero para hacer eso primero me voy a trabajar a Palencia en una fábrica y después no sé qué, no sé cuándo. Es un ejemplo exagerado, ¿no? Pero si tú quieres hacer algo, pon todo tu empeño en hacerlo. Demuestra que quieres hacerlo porque eres bueno. Y consíguelo. Es que lo que no puede ser... tú imagínate lo tonta que sería la situación de que un niño que le gusta mucho el fútbol se manifestara porque quiere jugar al Real Madrid. Ya. Es que yo merezco jugar al Real Madrid. ¿Tú te imaginas a un niño diciendo, yo merezco jugar al Real Madrid? Claro. Es justo que yo... ¿No? Y decirle... Y Cristiano Ronaldo, para fomentar la igualdad, deberíamos bajarlo a segunda división. No tiene ningún sentido. Entonces, el niño que quiere jugar a fútbol, que juegue y que lo demuestre. Y si no vale, no vale. A nadie le importa tus gustos.
Lo que importa son los gustos de los demás. Eso es lo que tenemos que tener claro. Lo importante son los gustos de los demás. Si los demás valoran lo que tú haces, vas a vivir bien y placenteramente. Y si no lo valoran, ya puedes teñirte el pelo de azul y ponerte piercing y tatuaje y salir a manifestarte, que nadie te va a dar nada regalado. Pero volvamos un poco al perfil este del ahorrador que le da miedo formarse, entre comillas. Porque, o sea, yo conozco, mira, hace no mucho conocí a un chico camarero, yo no sé cómo lo ha hecho, me dijo la pasta que tenía y dije, wow, no, yo soy muy ahorrador, vivo con mi madre, no sé qué. Entonces, yo, que sé mucho menos que tú, pues un poco le contemplé todas las opciones. Pues puedes ponerlo que si el indexado, que si pasivo, activo, gestor, el value, las cripto, lo que tú quieras, tal. Y sentí que la persona estaba tan abrumada que no tomaba acción. Es decir, también a veces tenemos un sesgo, quizás relacionado también con el dinero, que le tenemos mucho apego, de decir, no, pero bueno, yo voy a poner 500 euros y ya está. O tenemos asociado quizás como educación financiera igual a preferentes y casino, ¿no? Pero por otra parte también sabemos que dejar el dinero debajo del colchón es una ruina, ¿no? No lo sabemos. Porque ¿No? si lo supiéramos nos preocuparíamos de invertirlo. Si supiéramos que el dinero pierde valor cada año, lo invertiríamos. A ver, ¿qué es invertir? ¿Invertir es ser copropietario de empresas? ¿Es así de simple? Pues yo lo veo así, al final. ¿Sí? O sea, O sea, si yo compro X acciones de Amazon, yo estoy con Jeff Bezos y decir, hey, estoy aquí en tu equipo. claro, eres socio. ¡Wow! Pero eso mola. No, Tengo el incentivo de que Jeff Bezos lo haga bien. es muy curioso. Tú cuando oyes a gente diciendo, es que las eléctricas han ganado miles de millones. Yo les digo, ¿y por qué no eres accionista? Ya. ¿Y por qué no eres accionista de Iberdrola? Yo te digo, ¿por qué? Porque no ganas dinero. Porque no es verdad que ganan dinero. Las acciones de los bancos españoles, las acciones de los utilities, de las constructoras que tanto nos quejamos de los títulos, han ganado miles de millones. Hazte accionista. Compra acciones. Una acción es lo que te cuesta. Te cuesta menos que una cena en un restaurante. Claro. Cómprala y veamos si de verdad ganan dinero, ¿no? Entonces yo a la gente les diría que invertir en acciones es invertir en empresas. Y si tú no sabes invertir, que no necesitas invertir, compra lo que se llama gestión pasiva, que es un indexado, que es tú compras la evolución de la economía. Y como la economía siempre va a ir bien, al menos a nivel global, pues vas a aumentar tu riqueza a medida que las economías globales aumenten, ¿no? Vale, crezcan. pero ¿cómo separamos el valor del humo, no? Porque también el dinero, un tema que tenemos tanto apego, tal, típico vídeo YouTube que te aparece de con el Ferrari o con el notas en el Instagram o lo que sea, desliza, ven a mi curso personalizado de no sé qué, no sé cuántos. Si quieres también, ya más o menos que vamos terminando, háblanos del proyecto vuestro, que entiendo, o sea, es decir, vamos a decir que a mí me estás empezando a convencer a lo largo de esta charla. ¿Cómo puedo separar la persona que me pueda formar con valor y la persona de que sencillamente pues es un encantador de serpientes? Leyendo. ¿Sí? Leyendo. Es que hoy en día la información es accesible para todo el mundo. Eso es verdad. Y tú puedes poner en internet 10 libros para aprender a invertir. Y te van a salir 10 libros, que sea Peter Lynch, Warren Buffett, no sé qué. Y ya con eso tienes suficiente. Y después para identificar humo de la realidad es track record. O sea, tú... ¿Qué es track record? Track para quien record no lo es sepa? el histórico del que te está vendiendo sus servicios, ¿no? Entonces, tú contratarías a un fontanero... Agram. Perdón, que me han entrado todos. ¿Tú contratarías a un fontanero del que no sabes si ha trabajado nunca de fontanero y se lo ha hecho bien? No, probablemente no. Probablemente si te llega un fontanero a casa en pantalones cortos y un destornillador doblado, pues seguramente le dirás, anda y vete por aquí, Ya. ¿no? Pues con los inversores igual. Y track record no es aparecer en un vídeo en Instagram con un Ferrari alquilado. Eso no es track record, eso es humo. Eso es humo, ¿no? Track record es un historial y un currículum en el que de la persona que puedas confiar. O sea, si alguien te está intentando decir, yo te puedo invertir tu dinero o yo te puedo enseñar, vale, enséñame tu currículum. Enséñame tu currículum. A ver, ¿qué has hecho? Joseph Rarram, ¿qué has hecho? Perder todo el dinero que te han dejado tus clientes, ¿no? Por decir un nombre, que es el mayor vendehumos del país.
Okay. Nos van a cerrar el canal, ¿eh? No, oye, entrevistas en libertad, ya lo ponen en el título. Bueno, pues oye, más o menos para ir terminando, que también yo creo que está bien terminar con una propuesta activa, lógicamente dejaremos el link en la descripción y tal. Tienes este proyecto de los locos de Wall Street, háblame ni que sea brevemente. Yo me acuerdo en la pandemia, en ciertos Zooms ahí, que literalmente erais unos locos que compartíais información. Ahora habéis montado el canal de YouTube y el podcast, que es el Twitch, cada domingo tal. Y ahora estáis montando la formación. Sí. O sea, entiendo que todo lo que hemos ido hablando a lo largo de la charla lo queréis dejar en papel, ¿no? O sea, que la gente realmente pueda ver lo que decíamos antes, ¿no? El histórico, ¿no? Sí, nosotros en la pandemia somos un grupo de amigos que unos éramos profesores y los otros eran alumnos de un curso que dimos en la Universidad de Málaga, ¿no? Y nos juntábamos con Zoom para hablar de inversiones y dijimos, bueno, ¿y por qué estas conversaciones, por qué no las subimos a YouTube y a Twitch? Y así es como empezó el proyecto de los locos de Wall Street. Todos los domingos a las 8 de la tarde hacemos un directo, los 6 que somos, y hablamos de la actualidad económica, de finanzas, intentamos pues dar eso, información que nadie da, intentar siempre fomentar la educación financiera y la educación económica. Y ahora hemos sacado pues una serie estamos sacando una serie de cursos súper accesibles para todos los bolsillos de educación financiera, de inversión en bolsa, de inversión en opciones vamos, es que si ves el currículum de los profesores te das cuenta de que esto no se puede ver. Por ejemplo, ahora estamos en promoción del curso de opciones financieras y entre el claustro de profesores hay 5 gestores de fondos. Además de 2 profesores universitarios y además de una persona que cuenta con la acreditación de la CNMV como asesor financiero, ¿no? O sea, ahí lo puedes ver, qué es lo que ofrecemos. Y es que además ves que la calidad de la formación que damos es buena. Y hay una cosa que es súper importante con respecto a los locos, es que la formación no es algo que nos ha pedido la gente, ¿no? Nosotros teníamos el canal que explicábamos cosas y hablábamos de cosas, de economía, de política, de finanzas, y la gente nos pedía pues que les explicáramos cosas, que nos dijeran, oye, ¿y vosotros cómo invertís? Porque nosotros tenemos un track record, nosotros publicamos nuestros resultados, y cómo invertís y demás, y salió pues el empezar a hacer cursos, mirar los mejores profesionales y los mejores profesores, buscarlos y traerlos para que dieran las clases, y así es como ha salido el proyecto. Y además entre semana, aparte de los directos de los domingos a las 8, hacemos entrevistas a expertos sectoriales. No, ya veo que no paráis. Expertos sectoriales, opinadores políticos, profesores de economía universitarios. O sea, intentamos que nuestro canal sea un punto de encuentro para la gente que quiera formarse, que quiera aprender y que le dé asco a la tele. Qué bueno esto. Entiendo que cuando tú te formas, al final, ¿hay alguna fórmula para detectar valor? Porque entiendo que al final, en última instancia, lo que el inversor quiere hacer es detectar valor que el mercado, entre comillas, está infravalorando, ¿no? Entiendo que Es un proceso muy largo. Es un proceso muy largo que la gente, yo siempre digo que la gente se lo tiene que tomar con paciencia, que esto te tiene que gustar, que no todo el mundo puede ser inversor activo, es decir, que invierta él por su cuenta, no todo el mundo puede hacerlo. La mayoría de la gente tiene que delegar las funciones de inversores en profesionales, como es mi caso. Pero es un camino bonito, es un camino duro, porque puedes tardar años. Si eres una persona que trabaja y no tiene tiempo, puede tardar años en formarse. Bueno, Edgar, pues yo creo que lo dejaría aquí. Llevamos ya más de una hora hablando. Si quieres decirle a la gente la web o dónde encontraros, o algún tipo de consejo de cierre, porque, joder, hemos dicho bastantes cosas, ¿eh? Bueno, consejos es formaros. No penséis que merecéis ser valorados por la sociedad, os lo tenéis que ganar. Todo el mundo puede triunfar, sea en lo que sea, hasta el trabajo que puedes pensar que es imposible vivir bien haciendo este trabajo. Créeme que en cualquier trabajo hay gente que vive bien porque lo hace mejor que otra gente, ¿no? Entonces, fórmate, aprende, ten siempre la curiosidad intelectual de aprender, de intentar ver en el mundo que estás, y sobre todo sigue a los locos de Wall Street en YouTube. Bueno, oye, seguid también a Spanish Libertarian ya que estamos aquí. Espero que os haya gustado este formato. Edgar, my friend,
Gracias, vamos aquí a cenar luego y a celebrar esta Sí. charla. Gracias a todos, dejad likes, suscribiros y tal, dejadme vuestros comentarios y seguid a Edgar, que es un loco, en el mejor sentido de la palabra, y de Wall Street. Nos vemos, chicos. Chao.